Bueno, empecemos. Entonces, yo les voy a ir, o sea, primero vamos a ver un poco lo que es lo básico y después, acá hay más chicos que están entrando, y después, bueno, vamos a ir a las alteraciones del ácido base una vez que ustedes tengan idea de cómo es este manejo, que me imagino que ya lo habrán dado en la parte de la carrera, me parece que es en segundo año. ¿Me hablaron? Bueno, ustedes tienen que acordarse que un ácido es una sustancia que es capaz de ceder hidrógeno y una base es toda sustancia que sea capaz de aceptar esos protones de hidrógeno. Y que nosotros en medicina usamos, y bueno, y en química se usa el pH, que es una forma práctica de expresar la concentración de protones libres que vamos a tener en una solución. Y como nosotros en nuestro organismo tenemos una concentración de protones extremadamente pequeña, usamos el logaritmo negativo de esa concentración y por eso se denomina esta fórmula, termina en lo que es el pH. La concentración es de 40 nanoequivalentes por litro, que equivalen, fíjense, a 0 y después 7 ceros y el 4 miliequivalentes por litro. Entonces es muy difícil expresar eso y es por eso que, bueno, mediante fórmula se ha llegado al antilogaritmo de la concentración, que es lo que se expresa en la fórmula de Hessendorf-Hasselbalch y que se expresa como pH. Entonces, ¿qué pasa cuando se cambia la concentración de protones? Bueno, cuando la concentración de protones en el organismo cae, eso se va a llamar alcalosis o alcalemia y se va a expresar como un aumento del pH. Y cuando esto aumente, se va a llamar acidosis y va a equivaler a una disminución del pH, ¿no es cierto? Entonces, como estos cambios de la concentración de protones son muy pequeños, pero generan grandes manifestaciones, o sea, grandes cambios, pequeños cambios en la concentración, van a generar grandes problemas o grandes cambios en el organismo. Entonces el organismo tiene una serie de amortiguadores o tampones corporales que son los que se van a encargar de evitar estos grandes cambios y así se van a mantener las soluciones a un pH constante para que todas las funciones celulares y tisulares se mantengan en su estable, ¿no? Entonces, estos amortiguadores son ácidos para neutralizar bases que se puedan añadir o van a ser bases que van a neutralizar a estos ácidos. Y lo que en el organismo se van a usar como tampones, lo más importante es la concentración del bicarbonato ácido carbónico, y entonces de allí sale el pH, que es la fórmula que yo les hablaba de Henderson-Hasselbalch, en la cual se tiene en cuenta el pK de la solución, o sea, la constante de disociación, con el antilogaritmo de la diferencia entre la concentración de la base dividido la concentración del ácido. Como nosotros en el organismo no podemos medir en suero ácido carbónico porque es un ácido sumamente inestable que se transforma inmediatamente en dióxido de carbono y agua, usamos la concentración de dióxido de carbono, que está acá, que se multiplica por una constante y entonces se divide la concentración de bicarbonato dividido la concentración o la PCO2 por esta constante que es 0,03 y entonces de allí sale que el pK de la solución es 6,1 más el antilogaritmo, entonces termina en un pH, que el pH fisiológico o el pH normal es de 7,4, ¿no? Bueno,
estamos hasta acá, entonces esto es un poco fisiología. Entonces, ¿quiénes son los amortiguadores que tenemos nosotros? Bueno, nosotros tenemos tampones o amortiguadores de acción inmediata, que son aquellos que son intracelulares, como el hemoglobinato, las proteínas, los fosfatos, y después tenemos el que actúa en unos minutos o segundos después, que es el más importante, que es el sistema del bicarbonato, ácido carbónico, que es el que se va a encargar de amortiguar casi el 90% de los cambios que ocurran para mantener el pH fisiológico en el organismo, ¿cierto? Desde el punto de vista clínico y fisiológico es el más importante y es lo que nosotros podemos medir. Una base conjugada, que es lo que es el bicarbonato, y un ácido débil, que es el dióxido de carbono, que se va a encargar de eliminarlo. Y esa base conjugada es la que va a estar regulada a nivel renal, y el ácido carbónico es el que va a salir, como yo les expresé, como dióxido de carbono, y se va a encargar el componente respiratorio. Este va a ser inmediato y lo renal va a arrancar mucho más tarde que lo respiratorio. Entonces, nosotros tenemos que saber de dónde vienen los ácidos y de dónde vienen las bases. Bueno, los ácidos ustedes saben que se van a producir con el metabolismo de los distintos nutrientes de la dieta, y van a depender de la cantidad de ácidos que contenga nuestra dieta y del ácido que resulte del metabolismo, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener en cuenta, acá dice volátiles, cuando ustedes vean la presentación lo van a ver, y acá dice no volátiles. Entonces en el organismo se van a generar ácidos volátiles y ácidos no volátiles. Entonces, ¿cuáles son los ácidos que se van a producir a partir de la dieta? Bueno, a partir de la dieta de las grasas y de los hidratos de carbono, se van a generar la mayor cantidad de ácidos volátiles que se van a eliminar a nivel pulmonar, ¿no es cierto? Y que son más o menos 15 milimoles por día de agua y que se va a expresar como dióxido de carbono, ¿cierto? Y los ácidos no volátiles son los que se van a generar a partir del metabolismo de las proteínas de origen animal. Entonces, ustedes van a tener una generación de ácidos no volátiles, que son ácidos fuertes que se van a generar y que se van a tener que eliminar por la vía renal. Entonces, ¿cómo se mantiene esta? Porque nosotros vamos a necesitar una concentración permanente de bicarbonato, que es la base conjugada, para poder amortiguar todos estos cambios, y aparte vamos a necesitar que se excreten ácidos. Y estos ácidos volátiles, dijimos, se van a eliminar por la parte pulmonar, pero hay otros ácidos que son los protones, que se van a tener que eliminar por la vía renal, que son esa carga de ácidos fija, y esa se va a mantener como una excreción fija a nivel renal. Acá ustedes ven que hay una excreción de la carga diaria, una va a ser renal y la otra va a ser por la parte respiratoria como dióxido de carbono. Aparte, el riñón va a tener que recuperar el bicarbonato filtrado, porque ustedes saben que la concentración del bicarbonato en el filtrado proximal es exactamente igual que en el plasma, o sea que el riñón se va a tener que encargar de recuperarlo. Y si con ese bicarbonato que recupera no alcanza a amortiguar esa producción de ácidos, va a tener que sintetizar bicarbonato de nuevo, aparte de excretar esta carga de ácidos fija que se van a generar. Muy bien. Entonces, ese es el rol fundamental del riñón: la síntesis de nuevo de bicarbonato, la recuperación del bicarbonato y la excreción de los ácidos fijos. Entonces, ¿a dónde va a recuperar el bicarbonato filtrado? En el proximal.
¿Cómo? Mediante la acción de la anhidrasa carbónica. Esto es todo. No es muy complejo para ustedes, capaz que sí. Fíjense que hay una excreción fija de bicarbonato, o sea, la que dijimos que el líquido tubular tiene el bicarbonato. Este bicarbonato se va a unir a estos protones que salen de la célula, se va a formar ácido carbónico mediante la anhidrasa carbónica que está en el túbulo, la va a disociar en dióxido y agua que van a difundir libremente al intracelular. De ahí esta anhidrasa carbónica intracelular los vuelve a conjugar, vuelve a formar ácido carbónico, manda un protón a la luz y manda un bicarbonato para allá. Cuando se junten 3 moléculas de bicarbonato, van a pasar por la bomba, con esta bomba sodio-potasio dependiente, van a pasar al intracelular. 3 de bicarbonato más una de sodio. Esta es la manera en que lo recupera en el túbulo proximal. Hay anhidrasa carbónica adentro y hay anhidrasa carbónica afuera. Es un poco complejo, pero es el sitio. Lo más importante que se tienen que acordar es que existe ahí la acción de la anhidrasa carbónica, porque después para algunos tratamientos esto sirve, que exista anhidrasa carbónica. Y bueno, a su vez también existe un pasaje de bicarbonato con una bomba que manda cloro al intracelular, que eso después cuando hablemos de bicarbonato, cuando hablemos de potasio, también les va a servir. ¿Cómo va a sintetizar bicarbonato de nuevo? Esto lo va a hacer, dijimos, en el proximal. ¿Cómo va a sintetizar bicarbonato de nuevo? Lo va a hacer en el distal. ¿Cómo lo va a hacer en el distal? Él tiene que recuperar bicarbonato y regenerar bicarbonato. Y a su vez dijimos que tiene que acidificar, o sea, tiene que perder protones, tiene que acidificar la orina. O sea, va a perder protones a la orina. ¿Cómo lo va a perder a los protones? Y esto va a hacer, va a estar en interjuego con esta síntesis de nuevo. ¿Cómo va a excretarlos por protones? Por un sistema fosfato disódico, fosfato monosódico y con la amiogénesis, ¿sí? Entonces, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vamos al túbulo distal, y acá está la diferencia, acá no hay anhidrasa carbónica en la luz. Fíjense que acá la anhidrasa carbónica no está, pero sí está acá, en el intracelular. Entonces, ¿qué es lo que hace? En el intracelular se fabrica ácido carbónico a partir de dióxido y agua, forma ácido carbónico. Una vez que forma ácido carbónico, se disocia inmediatamente, sale un protón y entra un bicarbonato a la célula intercambiándolo con cloro, ¿sí? Este protón que va a pasar a la luz celular se puede unir nuevamente y forma ácido carbónico, pero acá no existe más anhidrasa carbónica. Entonces, este protón que salga de acá tiene que unirse a fosfato disódico, a fosfato monosódico, perdón, para formar fosfato disódico, y entonces va a ser parte de la acidificación de la orina. El fosfato, este fosfato que viene de acá, el disódico, que se transforma en monosódico. ¿Por qué? Porque absorbe este protón que sale de la célula distal, forma fosfato disódico y se elimina como tal. Este viene del filtrado, este se filtra. Entonces, al venir del filtrado, tiene una cantidad fija, o sea, depende de la cantidad de fosfato disódico que se filtre. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta situación se satura. Si hay un montón de protones, esto va a ocupar todo el fosfato que se filtre y por fin se va a saturar. Entonces, este es uno de los mecanismos con el que el organismo pierde protones. Y el otro es el de la amiogénesis. El de la amiogénesis es a partir de la glutamina
que se transforma en glutamato y da origen al amonio. El glutamato, por la deshidrogenasa, el glutamato se forma alfa-cetoglutamato. Este mecanismo es adentro de la célula, ¿sí? Entonces, esto no tiene saturación, o sea, cuanto más protones se necesiten neutralizar, si la célula tubular funciona, lo va a fabricar y va a eliminar estos protones que se van a unir al amoníaco y van a formar el amonio, que es el NH4. ¿Se dan cuenta? Yo les traje acá todo el proceso, pero lo más simple es lo que les acabo de explicar. Si a alguien le interesa, lo puede leer. Esto es a nivel de la nefrona distal. ¿En qué termina esto? En amonio, en amonio, que es NH4, y viene a partir del NH3, que se forma a partir del glutamato. Entonces, este proceso no se satura. El que sí se satura es el del fosfato, y por eso, mediante el del fosfato, se mide la acidez titulable. Esto no se puede medir porque son ácidos débiles. En cambio, el fosfato sí se puede medir, y es lo que a veces se usa como acidez titulable. ¿Qué es la acidez titulable? Es la cantidad de protones, o sea, es la cantidad de protones que se necesitan para neutralizar esa cantidad de orina. Se utiliza y casi clínicamente no lo usamos para nada. Pero ustedes tienen lo más importante de todo esto que está acá, que ustedes sí o sí tienen que acordarse y para tener en cuenta, para poder corregir y para poder darse cuenta de a partir de dónde vienen los trastornos, es que el riñón tiene que recuperar el bicarbonato que se filtra, sintetizar nuevo bicarbonato y excretar los ácidos fijos como fosfato y como amonio. Esto lo hace esto y esto lo hace en el túbulo distal y esto lo hace en el proximal. Por eso, cuando el proximal no funciona, aparecen los trastornos de las acidosis tubulares que no son frecuentes, pero que a veces ahora con algunas drogas se pueden ver algunos casos secundarios. Eso es re importante. Ese es el rol del riñón, que es el que va a acomodar, va a terminar de acomodar los disturbios días o horas, muchas horas después de que se ocasionen, y es el que los va a terminar de compensar. Siempre que nosotros tenemos trastornos del ácido base, hay compensaciones. Nosotros tenemos que tener en cuenta que estas compensaciones estén existiendo. ¿Para qué? Para saber si esto es puro o es mixto. Entonces, si yo tengo una acidosis metabólica pura, por cada mol o mil equivalente de bicarbonato que se disminuye a partir de 24 mil equivalentes por litro o 25, como dice la diapositiva, la presión parcial de dióxido de carbono tiene que bajar entre 0,85 y 1,2 milímetros de mercurio a partir de los 40, que es lo que se considera como normal. ¿Entienden? O sea, tiene que existir esa compensación. Si no baja, ¿qué quiere decir? Que hay una acidosis metabólica y hay una acidosis respiratoria, ¿entienden? Tiene que bajar, porque esto es lo que, o sea, el paciente que tiene que hacer, o la persona que tiene que hacer, aumentar la frecuencia respiratoria para lavar más dióxido de carbono y compensar esa caída del bicarbonato. Cuando el bicarbonato aumente en el suero, un miliequivalente a partir de los 25 que se considera normal, la presión parcial de dióxido de carbono va a tener que aumentar 0,7 de los 40 milímetros de mercurio que se consideran como lo normal. ¿Para qué? Para compensar respiratoriamente esa alcalosis metabólica. Lo mismo cuando tengas una acidosis respiratoria, va a ser diferente si es aguda o crónica. Pero si
es aguda por cada 10 milímetros de mercurio que aumente la PCO2 a partir de los 40, la concentración de bicarbonato va a aumentar 1 si es aguda y 3 miliequivalentes por litro si es crónica. Y en la alcalosis respiratoria, por cada 10 de PCO2 que baje, la concentración de bicarbonato va a bajar 2 a 2,5 si es aguda y 5 miliequivalentes por litro si esto es crónico. Entonces, cuando uno tiene tiempo, puede hacer estos análisis, entonces darse cuenta si el paciente está en una situación pura o no. Y si no, hay métodos más rápidos y más prácticos con los cuales te podés dar cuenta. ¿Cómo tenés que interpretar un estado ácido-base? Cuando vos tengas cualquier trastorno del ácido base, primero tenés que hacer el diagnóstico de qué se trata, o sea, si es una acidosis, una alcalosis, si es metabólica, si es respiratoria. Después, si está o no compensado, que es lo que acabamos de ver. Y después, cuál es lo que lo generó, qué generó este trastorno. Y hay 4 parámetros básicos de los cuales ustedes, si no los tienen, no pueden analizar el trastorno. ¿Cuáles son los 4 parámetros básicos? El pH, por supuesto, que va a indicar la gravedad del trastorno, que ya dijimos que es la concentración equivale a la concentración de protones. El pH normal está entre 7,35 y 7,45 y equivale a una concentración de 40 más menos 5 nanogramos nanoequivalentes de protones. La PCO2, sí o sí, que es la respuesta respiratoria, que lo normal es entre 35 y 45 milímetros de mercurio, y que es crítico cuando el tipo tiene menos que 20 y más que 70, o sea, está compensando, pero está llegando a valores críticos. Incluso acá a veces lo dejamos que lleguen hasta 12 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, estos pacientes están en una situación crítica y acá también es muy crítica. El bicarbonato, que es lo que nos va a indicar cómo está el sistema tampón bicarbonato, que lo normal es entre 21 y 29, nosotros siempre tomamos el 24 miliequivalentes por litro, y que es crítico cuando está como menor que 8 y mayor que 40, o sea, son situaciones que nos indican que la gravedad es extrema y que alguna medida sí o sí hay que tomar. Y lo cuarto es el anión GAP. El anión GAP es lo que nos va a indicar el diagnóstico diferencial, o sea, es el que nos va a indicar la diferencia entre cargas positivas, entre los cationes, y las cargas negativas, los aniones del plasma. El hiato aniónico es igual al sodio, y acá muchas veces le suman el potasio, pero como el potasio en el suero es muy pequeño, se usa generalmente el sodio solo, menos la concentración de cloro más la concentración de bicarbonato. O sea, es cationes menos aniones. Y ahora yo les explico cómo, para que ustedes terminen de entender bien para qué nos sirve esta diferencia, y la referencia es 12 más menos 4, algunos usan 10 más menos 2, entonces, bueno, hay bastantes diferencias. Entonces, la acidosis metabólica, ¿a qué equivale? La acidosis metabólica es un aumento en la concentración, de protones o una disminución en la concentración del bicarbonato, y tiene que existir una respuesta respiratoria por cada disminución en la concentración de bicarbonato. Nosotros vamos a tener que tener una reducción de 1,2 en la presión parcial de dióxido de carbono. Y lo que es mucho más fácil es que la PCO2 tiene que ser igual a los últimos 2 dígitos del pH. Entonces, supongamos que yo tengo un paciente que tiene una acidosis metabólica con un pH de 7,20, la PCO2 que está compensando esto tiene que ser de 20.
¿entienden? Tiene que ser igual a los 2 dígitos del pH. No sé si me entienden. Entonces, yo a esta acidosis, supongamos que el paciente tiene una acidosis metabólica, si es una acidosis metabólica pura, sin trastornos respiratorios, la PCO2 tendría que ser igual a más o menos 20 milímetros de mercurio. Para que es 19 o es 21, bueno, es muy semejante a los 2 últimos dígitos, entonces yo puedo decir que esto es una acidosis metabólica pura porque en la parte respiratoria lo está compensando. Antes de sacar tantas cuentas por ahí usamos esto porque es más rápido y es más fácil de hacer. O sea, si es parecido a los 2 últimos dígitos del pH, tendría que ser así. Si no, lo que se puede hacer es el cálculo. ¿Y cómo hago el cálculo? Bueno, la PCO2 esperada para ese cambio de pH es igual al bicarbonato medido más 15. ¿Entienden? Si yo no me fijo en eso y quiero ser más preciso, puedo hacer este cálculo. La PCO2 que yo espero es igual al bicarbonato medido más 15. Y entonces, si está bien, si no está bien, entonces quiere decir que está compensando. Y si no, no. Entonces, la acidosis metabólica, ¿cómo la vamos a clasificar? Y esto es lo que todos se hacen muchos, tienen dudas y les genera les resulta difícil entender. Entonces, la acidosis metabólica se va a clasificar en la acidosis normoclorémica, en el cual la brecha aniónica va a estar alta, y la acidosis hiperclorémica, en el cual la brecha aniónica va a estar normal. Esto que está acá en el medio son los distintos autores que son los que establecen cuál es el gap normal. ¿Se acuerdan que yo allá adelante les dije 12 más menos 2, una cosa así, o más menos 4, me parece que decía? Fíjense, acá este autor toma de 8 a 16, este de 7 a 13, este de 10 a 14, este de 10 a 14, este de 8 a 16. O sea, la brecha aniónica nosotros más o menos ponemos 12 más menos 2 o 10 más menos 2. Esto es lo que esperamos como normal. ¿Para qué nos sirve? Para darnos cuenta si es normo o es hiperclorémica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que la cantidad de cationes que tenemos en el organismo tiene que ser igual a la cantidad de aniones que tenemos, ¿sí? ¿Para qué? Para estar eléctricamente neutros. Entonces, esto que son los aniones no mesurables, esto que está acá en rojo, que son los aniones no medidos, son los que nosotros sacamos como la diferencia entre la resta de los cationes, que sería el sodio más el potasio, pero ya les conté que no se tiene en cuenta porque el potasio es muy chiquitito, menos todos los aniones que podemos medir. ¿Cuáles son los que podemos medir? Podemos medir el bicarbonato y podemos medir el cloro. Entonces, cuando nosotros hacemos esta diferencia entre de este lado, en el caso de la normoclorémica, en el cual restamos los cationes menos los aniones, que serían el cloro más el bicarbonato, y esto me da mayor que 10 más menos 2, quiere decir que hay un ácido que se agregó acá, que está agrandando esta brecha a expensas de qué? De la disminución del bicarbonato. ¿Entienden? Entonces esto es lo que yo lo voy a considerar como anión gap elevado, y el cloro va a estar igual. Por eso se llama normoclorémica. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué va a pasar esto? Porque vino un ácido que se agregó acá, que puede ser, por ejemplo, en el caso de la cetoacidosis diabética, la acidosis láctica, la rhabdomiólisis, o que tomen, por ejemplo, acetilsalicílico, metanol, etilenglicol o algún ácido que se agregue, ¿me entienden? Que venga o que se fabrique en el organismo. Y acá abajo están, mira, intoxicaciones exógenas, rhabdomiólisis láctica,
a la enfermedad renal crónica. ¿Sí? Entonces, eso va a pasar en esta situación en que el anión GAP va a estar elevado y el cloro se va a mantener normal. Por eso estas acidosis se consideran brecha aniónica o GAP alto y cloro normal. En cambio, ¿qué va a pasar de este otro lado? Cuando, por ejemplo, o yo pierda bicarbonato o haya una pérdida por vía digestiva, como las diarreas profusas, o una pérdida de bicarbonato en el caso del riñón cuando tiene las acidosis tubulares, o que el paciente por alguna razón se intoxique con cloro. ¿Qué va a pasar acá? Acá va a aumentar la concentración de cloro, ves acá está, va a aumentar a expensas de qué? De que se achique el bicarbonato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí o sí las cargas de los cationes tienen que ser iguales a las cargas de los aniones. Pero si yo acá resto, como esto no aumentó, esto me va a dar igual. ¿Por qué? Porque la caída del bicarbonato se va a dar a expensas del aumento en la concentración de cloro. Acá no se va a agregar nada, ¿me entienden? Se va a perder bicarbonato o se va a aumentar la cantidad de cloro. ¿Entienden? Por eso estas se llaman hiperclorémicas. Entonces, cuando nosotros tenemos una brecha aniónica alta, ¿qué va a pasar? Se va a agregar, se va a adicionar un ácido fuerte a la cantidad de bicarbonato. Este bicarbonato se va a transformar en ácido carbónico, que es sumamente inestable, va a aumentar la concentración de dióxido de carbono y ese dióxido de carbono tiene que generar un aumento de la frecuencia respiratoria para que se pierda a nivel respiratorio. Y entonces, en estos casos, ¿qué va a pasar? La brecha aniónica va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Porque se va a achicar, o sea, la concentración de bicarbonato se va a achicar, la de cloro va a estar igual, entonces esto me va a dar alto. ¿Por qué? Porque va a haber menos cloro, igual cloro y menos bicarbonato, y acá me falta el ácido que se sumó. Por eso me va a dar más alto, por una cuestión matemática, porque este se va a achicar, este no va a crecer, entonces lo que me va a dar alto es el gap. ¿Se dan cuenta? Va a haber otro, me va a indicar que hay otra sustancia ácida que es la que se está sumando. Y acá está el ejemplo de lo que yo les acabo de decir, sin tantos colores y demás, en el cual, en el caso, fíjense, de este lado de la izquierda es normal, tengo un sodio de 140, tengo un anión GAP normal, tengo un bicarbonato normal y tengo un cloro normal. Pero si viene un ácido y me aumenta esta concentración, me achica el bicarbonato. El cloro siempre igual, el cloro está igual. ¿Se dan cuenta? Entonces, este gap me va a dar más alto, me va a parecer un gap, acá me va a dar más alta la diferencia por esta razón, porque el bicarbonato se va a achicar a expensas de un ácido que habitualmente no está. Por eso se llaman normoclorémicas. Brecha alta, acidosis metabólica normoclorémica. ¿Estamos? Eh, en cambio, cuando yo adicione ácido clorhídrico, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el cloro, va a aumentar, se va a achicar el bicarbonato, pero a expensas de este cloro. El CAP se va a mantener igual a la brecha anímica. Entonces, por esto, ellas son hiperclorémicas. Bueno, con esto me parece que es bastante más fácil de entender. ¿Quiénes van a dar GAP elevado? Un ácido que venga de otro lado, que se meta, que habitualmente no está. ¿Quiénes? Por ejemplo, la cetoacidosis diabética, la cetoacidosis alcohólica y en el caso de pacientes que estén en un ayuno prolongado. ¿Quiénes se pueden intoxicar? Los etilistas o los que toman por error etilenglicol,
una alta dosis de aspirina o paracetamol o 5-soprolina, que también puede ser a partir de una toma generalmente suicida. O también en el caso de la insuficiencia renal crónica o la uremia más bien grave. En los agudos no es tanto, porque en el agudo lo que hay problema es más con el cloro, o sea, son más hiperclorémicas que en estos, porque les cuesta recuperar el bicarbonato, que en estos pacientes en el cual va a haber una cantidad de ácidos generados que el riñón no los va a poder eliminar. Por eso, en las partes más avanzadas, en los estadios más avanzados de la enfermedad renal, la brecha aniónica es alta, por eso al final el GAP es alto y son acidosis metabólicas con GAP elevado. ¿Por qué? Porque no pueden eliminar el ácido, distinto que al principio, en el cual al principio les cuesta regenerar el bicarbonato y son normoclorémicas. Otra, la acidosis láctica. La acidosis láctica puede ser de tipo A, la hipóxica, que es la que vemos muy frecuente en el shock hipovolémico, en el shock séptico, en el paciente que está todo vasodilatado y no puede lavar el ácido láctico de los tejidos cuando hay isquemia intestinal o isquemia de los miembros inferiores, una hipoxemia grave, una intoxicación con monóxido de carbono, o vieron los partidos esos de fútbol o qué sé yo, que hay mucha actividad muscular, o en el CrossFit que hay mucha actividad muscular, hay mucha lesión, o a veces pequeñas rhabdomiólisis, se puede generar esta acidosis láctica, por eso algunos vomitan cuando hacen tanto CrossFit. También está la acidosis láctica tipo B, que es cuando hay falla hepática, la intoxicación por metformina, por eso hay que tener en cuenta en los pacientes que tienen insuficiencia hepática no darles metformina, también los salicilatos, el propofol, la intoxicación con metanol o prolilenglicol, el cianuro, la lisis tumoral, los estatus convulsivos, que generalmente estos pacientes no hay que corregirlos a los convulsivos. ¿Por qué? Porque tienen todo bien, si lo único que tienen es en el rato ese que convulsionan hay generación de ácido láctico por hipoperfusión y por lesión muscular, y después solo lo arreglan. O en el síndrome del intestino corto, que es la del lactato, que es bastante infrecuente. Entonces, acuérdense, GAP elevado son ácidos que se generan o que uno toma o que el riñón no puede eliminar, y por eso generan la acidosis metabólica. En cambio, las acidosis hiperclorémicas o con GAP normal, ¿por qué van a ser? O porque se pierda bicarbonato, ya sea por causa renal o por causa extrarrenal. Entonces, acá tenemos la acidosis hiperclorémica, que generalmente nosotros los nefrólogos la dividimos cuando tienen el GAP urinario alterado o el GAP urinario normal. Y ahora ya les explico. Las que tienen para el GAP urinario, que generalmente a esto lo usamos mucho nosotros, el GAP urinario, ¿en qué nos va a servir? Para evaluar si el riñón está generando el amonio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tenía que generar el amonio a partir del glutamato? Y lo está haciendo y está excretando adecuadamente esa carga de protones que tiene que hacer. Entonces, ¿cómo puedo yo averiguarlo? La fórmula es esta: tienen que hallar el sodio urinario más el potasio urinario menos el cloro urinario. Eso nos da el catión GAP urinario. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la acidosis metabólica está intacta, o sea, que se usa todo el catión urinario y el GAP urinario es negativo, este riñón está funcionando bien. Pero cuando aparece mucho catión urinario, ¿qué quiere decir? Que el GAP urinario va a estar positivo y que el riñón está funcionando mal. Entonces esto me sirve como para darme cuenta de qué origen tiene esta acidosis hiperclorémica. Pero lo más importante de todo es que ustedes, cuando tienen GAP normal, o sea que la consideran hiperclorémica, vayan a buscar
a dónde o cuál fue el problema que la generó. ¿Cuáles son las causas? Bueno, tiene que haber una pérdida de bicarbonato. Y la pérdida de bicarbonato, como puede ser renal, que son la acidosis tubular proximal tipo 2, que es el clásico síndrome de Fanconi, en el cual el paciente no puede recuperar el bicarbonato filtrado, o por pérdidas extrarrenales como la diarrea, las derivaciones ureterointestinales. Acuérdense que cuando se hacen esas derivaciones ureterointestinales, o para los que hagan urología, ustedes van a ver que cuando arman esas neovejigas con intestino, el intestino sigue teniendo su capacidad de absorber. Entonces, ¿qué va a hacer ese intestino con toda esa orina que le caiga porque él está funcionando de vejiga? Va a absorber los protones y los ácidos. Entonces, eso es lo que va a generar esta acidosis. Por eso, esas fístulas o esas derivaciones ureterointestinales son las que pueden llegar a generar esta acidosis metabólica, pero con un gap urinario normal, o sea, el riñón se está portando bien. O también fístulas pancreático-biliares o la administración de solución de cloruro de sodio. ¿Cuándo va a estar el gap alterado? Yo voy a tener una acidosis metabólica y la orina va a estar alcalina, está perdiendo el bicarbonato y no pasa nada. ¿Quién? La acidosis tubular distal, que es la tipo 1, este paciente va a tener orina alcalina y va a estar ácido. ¿Por qué? Porque él tiene alterado el túbulo y no puede recuperar, no puede regenerar bicarbonato. Esta no lo puede recuperar, esta no lo puede regenerar. La distal, que es el tipo 4, y la insuficiencia renal. En sus estadios primeros. En los finales, acuérdense, gap alto; en los iniciales, gap normal, acidosis hiperclorémica. Entonces, acá pueden llegar a hacer la diferencia, pero todas estas son razones de normocloremia, acidosis metabólica normoclorémica. En cambio, cuando venga un ácido de afuera, me va a dar el gap elevado. ¿Entienden? Bueno, esto ya lo vimos, esto lo vimos recién, yo se los expliqué, les traje la placa como para que la vuelvan a ver y no se la olviden. Cuando aumenta la concentración de cloro, el gap está normal. Y aquí está cómo podemos tratarlo. Entonces, cuando nosotros tenemos que tratar de encontrar la etiología, y generalmente tenemos que hacer esa diferencia entre si el paciente tiene una acidosis metabólica eh, por, o sea, que es normo o hiperclorémica. Las acidosis metabólicas hiperclorémicas son las que habitualmente se tratan. ¿Por qué? Porque existe una pérdida de bicarbonato o una ganancia de ácidos, entonces uno tiene que tratar de aportar el bicarbonato que se perdió. En cambio, en las acidosis metabólicas normoclorémicas, que son las que tienen el anión GAP aumentado, que son estas, uno tiene que corregir la causa. Yo si tengo una acidosis, si yo tengo una cetoacidosis diabética y yo sé que tengo el GAP elevado porque tengo un montón de cetoácidos metido ahí, no voy a tratar la acidosis, voy a tratar la descompensación diabética que me está dando esta cetonemia tan aumentada. ¿Se dan cuenta? ¿Yo qué tengo que hacer? Darle agua, darle insulina, generarle una buena diuresis para que el paciente lave toda esa glucosa, deje de generar cetonas, y entonces voy a corregir esta cetoacidosis. Si tengo una acidosis láctica, porque el paciente está hipoperfundido, porque está hipotenso, porque tiene partes de su cuerpo con una isquemia grave, por ejemplo, un síndrome compartimental, cuando exista un traumatismo de una pierna, ¿qué tengo que tratar de hacer yo? Reperfundir ese tejido para que lave todo ese ácido láctico, pero no le voy a tener que ir a corregir la acidosis láctica porque no lo voy a compensar nunca. ¿Se dan
cuenta porque va a seguir generando ácido y yo voy a estar en la misma situación. Bueno, y por el otro lado, las acidosis metabólicas normoclorémicas, que son aquellas que pueden ser de origen extrarrenal, por ejemplo, en pérdidas digestivas de bicarbonato, como la diarrea, el ilio, las fístulas, los laxantes, las derivaciones ureterointestinales o compuestos que produzcan ácido clorhídrico, por ejemplo, la administración de cloruro de amonio o de ácido clorhídrico, como puede ocurrir en algunas alimentaciones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, cuando yo tenga diarrea voy a darle solución salina y si no lo puedo parar, le puedo administrar bicarbonato, en el ilio lo mismo. Si, primero tengo que tratar de corregir la causa, ¿no es cierto? Lo mismo las fístulas pancreáticas o biliares, o en el caso de que esté con una gran cantidad de laxantes, de colestiramina o de cloruro de calcio, entonces yo tengo que tratar de suspender el producto y si no, bueno, corregir a todos con bicarbonato. Las derivaciones lo mismo y como a veces hay neovejigas hechas con colon o con, ¿cómo es que se llama? Con pedazos de ciego, por ejemplo, entonces yo tengo que a estos pacientes directamente suplirlos con bicarbonato. ¿Por qué? Porque son pacientes que sí o sí, si tienen una neovejiga, que se la armaron para, por ejemplo, sacarle un neo de vejiga y le armaron una vejiga nueva con un pedazo de intestino, esto va a seguir, entonces directamente estos pacientes toman bicarbonato diario para evitar esa acidosis metabólica. Y acá lo mismo si hay productos que, que, que compuestos que produzcan ácido clorhídrico lo tengo que suspender. Y si es de origen renal, acuérdense que la proximal es el Fanconi, que es común en los niños y en la diabetes. Hay que darles bicarbonato a altas dosis. Estos son pacientes que no lo pueden recuperar, porque el problema está en el distal, perdón, en el proximal. En cambio, cuando son distales, que son aquellas que no lo pueden regenerar, también hay que darles bicarbonato, no hay otra opción en el camino. Y si hay defectos en la miogénesis, como en la insuficiencia renal, pueden darse quelantes de fósforo y la diálisis, no hay otra. Hay pacientes que se suplen con bicarbonato antes de ir a la diálisis, hay que tratarlo de tener más o menos entre 18 y 22 miliequivalentes para evitar todos los trastornos del hueso. En el hipoaldosteronismo se le dan mineralocorticoides y en el caso de la hiperfosfatemia, bueno, se trata esa hiperfosfatemia y de lo contrario también se le puede agregar bicarbonato. O sea que en estas situaciones muchas veces no se puede solucionar la causa, entonces directamente se suplen con bicarbonato. ¿Entendieron? Ustedes, lo más importante que tienen que saber es que si el GAP está elevado, porque hay un ácido que se está produciendo, primero hay que corregir la causa de la generación de ese ácido y recién después de tratar con bicarbonato. ¿A quién voy a tratar con bicarbonato en el caso de las GAP elevado o en pacientes que, bueno, por ejemplo, en las hiperclorémicas uno siempre tiene como más libertad para dárselo? Pero ¿a quién se lo van a dar habitualmente al bicarbonato? Se lo van a dar a aquellos pacientes que tengan un pH, que tengan pH, me equivoqué, bueno, tienen que tener un pH menor que 7, aquellos que tengan un bicarbonato menor que 10, en aquellos pacientes que tengan una PCO2 en menos o más o menos 12 milímetros de mercurio, y el exceso de base, que es lo que ustedes van a ver cuando les entreguen el ticket del estado ácido-base, que tengan un exceso de base que sea menor que 10. Esos pacientes que tienen menor que 10, ¿qué quiere decir? O menos 10, informan como menos 10, ¿qué quieren decir? Que no hay más reserva bicarbonato buffer para tamponar esta situación. Este paciente, sea del origen que sea, conviene corregirlo.
¿Por qué? Porque es un paciente que no puede ventilar más, no puede aumentar más la frecuencia respiratoria, no va a poder lavar más dióxido de carbono, no va a poder bajarlo más para compensar esta acidosis metabólica. Entonces, habitualmente estos pacientes hay que corregirlos. Y después, bueno, ver qué hacer. Suponete, tiene una insuficiencia renal crónica y está así, te conviene tratarlo e inmediatamente dializarlo. Por eso la acidosis, cuando ya no es más corregible, son pacientes que se dializan. ¿Estamos? O por ejemplo, tiene una acidosis láctica y lo mismo, lo voy a corregir mientras yo soluciono el otro problema. Y con la cetoacidosis diabética, que lo más probable es que sea un paciente que esté casi en coma, también le voy a tratar de compensar la parte de acidosis y luego le voy a tratar conjuntamente, no luego, sino le voy a ir tratando la cetoacidosis. ¿Estamos? Bueno, no sé si terminamos con acidosis, pero cualquier cosa me preguntan. Bueno, y con respecto a la alcalosis metabólica, la alcalosis se va a caracterizar, ¿por qué? Porque o hay un aumento primario del bicarbonato o hay una pérdida de ácidos en el plasma. La alcalosis metabólica es mucho más rara que la acidosis, se genera principalmente en pacientes renales, perdón, las causas son renales o extrarrenales y se genera siempre en pacientes que están más vale hospitalizados y que fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas. Generalmente cuando lo que tiene que ocurrir normalmente es que por cada cuando aumenta la concentración de bicarbonato, entonces esto es sensado por quimiorreceptores centrales o periféricos y eso va a hacer que el paciente o las personas hipoventilen y entonces aumente la concentración plasmática de bicarbonato, de dióxido de carbono, ¿no? Por eso es que muchas veces en las mujeres que se ponen muy nerviosas y empiezan a hiperventilar, o las que tienen estrógenos muy elevados, progesterona, perdón, muy elevada, ¿qué pasa? Hacen alcalosis metabólica y entonces las respiratorias, perdón, y los hacen respirar adentro de la bolsa para que aumente la concentración del ácido carbónico y entonces logren compensarla. Entonces, cuando nosotros tenemos un aumento de la PCO2 en 0.7 milímetros de mercurio, perdón, cuando la PCO2 va a tener que aumentar 0.7 milímetros de mercurio por cada incremento de un miliequivalente del bicarbonato plasmático en el caso de una alcalosis metabólica. Por ejemplo, si nosotros tenemos que se eleva el bicarbonato a 30 milímetros a 1000 equivalentes por litro, acuérdense que el valor normal, nosotros habíamos dicho que era más o menos 24 o 25, entonces este incremento de bicarbonato va a ir 30 menos los 24, que es el valor normal, me va a dar 6. Y habíamos dicho que la PCO2 tenía que aumentar en 0,7. Entonces la PCO2 tendría que aumentar 0,7 por estos 6 miliequivalentes, por lo tanto tendría que ser 4.2 milímetros de mercurio, lo que tendría que aumentar sobre el valor normal. Por ende, la PCO2 esperada es de 44 milímetros de mercurio para esta concentración de bicarbonato de 30 miliequivalentes por litro. Esta es la compensación que uno más o menos tiene que esperar en pacientes que tienen alcalosis metabólica. Sería la compensación respiratoria que uno tiene que esperar. Entonces, ¿cuáles son las tres categorías o las tres etiologías por las cuales se puede generar alcalosis metabólica? Una, que suministren bicarbonato, ¿no? Que por eso se da mucho más en pacientes hospitalizados, o bueno, o en un tomador compulsivo de bicarbonato, que es medio raro. Y la más frecuente de todas es la contracción del volumen extracelular.
Cuando se contraiga el volumen extracelular, va a haber un hiperaldosteronismo secundario para tratar de compensar ese volumen extracelular o intravascular chiquito. Entonces, esto va a dar un hiperaldosteronismo secundario que va a tener presión arterial normal, pero la aldosterona se encarga de secretar protones, por lo tanto, este paciente va a tener una hipocalemia. O sea que va a estar alcalótico, contraído e hipocalémico, con presión arterial normal. Y otros en los cuales va a haber una excesiva actividad de mineralocorticoides, en los cuales van a tener expansión del volumen distinto del anterior, va a haber hipertensión arterial distinto que este, y sí o sí van a tener un déficit de potasio. ¿Por qué? Porque el potasio se va a perder, igual que en el caso anterior, porque la aldosterona en el túbulo distal lo va a perder. Cuando haya una excesiva secreción, ya sea por una estenosis de la arteria renal, por tumores o afectaciones que produzcan renina, angiotensina, aldosterona, por un hiperaldosteronismo primario, por tubulopatías o endocrinopatías raras. ¿Entienden? Entonces, el más común que vamos a ver es la contracción del volumen, hiperaldosteronismo secundario, no primario en este caso, y tensión arterial normal y hipocalemia. Bueno. Y esto se va a mantener en el tiempo, porque por más que yo a este paciente trate de corregirle la acidosis, si yo a este paciente no le corrijo el volumen, la aldosterona no se va a dejar de segregar. Entonces esta alcalosis va a persistir en el tiempo si yo no corrijo esa pérdida de bicarbonato de una manera eficiente. O sea que yo voy a tener que tratar de corregir esta depresión del volumen, esta depresión de cloro y hipocloremia. Yo voy a tener que hacer las dos cosas, ¿sí? Porque si no voy a tener una tasa de filtrado glomerular que va a caer. Esto va a hacer que no se pueda segregar, que no se pueda perder bicarbonato, y también ese exceso de actividad mineralocorticoide se va a perpetuar y va a seguir la hipocalemia. Por eso, cuando el martes veamos potasio, si yo a este paciente corrijo esta hipocalemia, pero no le corrijo el volumen, esta caída de volumen, la aldosterona va a seguir. Y al seguir la aldosterona, ¿qué va a pasar? Va a seguir perdiendo potasio. Yo voy a tener un volumen bajo, voy a tener una tasa de filtrado bajo y no voy a poder perder el bicarbonato que se está filtrando. ¿Por qué? Porque el riñón automáticamente, si no tiene protones, al bicarbonato no lo va a regenerar. ¿Se dan cuenta? Si no hay protones para perder, no lo va a regenerar y va a perder el bicarbonato. Pero al no haber volumen, no haber filtrado, no lo va a poder hacer, y esto se va a perpetuar en el tiempo. Las alcalosis también se pueden clasificar de acuerdo a la génesis, ¿sí? Pero la causa más frecuente, acuérdense que es la contracción del volumen. Pueden ser por una sobrecarga de alcalinos, como pasa generalmente en los pacientes internados, ya sea porque les dan bicarbonato como una infusión oral o intravenosa, o en hemodiálisis, porque el baño de diálisis tiene mucho bicarbonato, porque se dé eh, eh, suplementos orales de carbonato de calcio, o también porque la solución tenga acetato, y el acetato se transforma en el hígado en bicarbonato. Entonces aquellas soluciones parenterales que tengan acetato, nosotros en diálisis no lo usamos más. No se usa más el acetato, se usa directamente bicarbonato. Antes sí usábamos en diálisis acetato, entonces los pacientes se iban a la casa y hacían una alcalosis metabólica en la casa, porque lo metabolizaban después. Entonces se ponían alcalóticos en la casa, hacían hipocalemia, y algunos tenían accidentes graves con mucha arritmia.
el glutamato, el propionato, todo lo mismo se va a transformar en bicarbonato, o que el paciente pierda protones. ¿Y cómo los puede perder? Ya sea por la gástrico, por vómitos o aspiraciones nasogástricas, o en el caso de los diuréticos, por lo renal, y los mineralocorticoides, lo mismo, que es lo que vimos recién. Y también se los puede clasificar en base a la respuesta al cloro. ¿Quiénes son los que van a responder al cloro? Al cloro van a ser aquellos pacientes que tengan un cloro en la orina bajo. Estos son los sensibles al cloro. El cloro urinario es menor que 20. ¿Quiénes son los que van a responder al cloro? Son aquellos que tengan una pérdida intestinal de ácidos, ya sea por sonda o por vómitos, una diarrea congénita por de cloro, un adenoma velloso del recto, o que pierdan por el riñón, como por drogas, penicilinas, citratos, el uso intempestivo de diuréticos o después de una hipercamia. Y también por la fibrosis quística, que pierde mucho cloro por la piel. Y los que no van a responder son los que tienen generalmente una secreción de mineralocorticoides eh, eh, primaria a un tumor, o sea, secundaria a un tumor, digamos, pero que no es secundaria a una contracción del volumen, que son los hipertensos, renovasculares, los que tienen un exceso de mineralocorticoides exógenos, el hiperaldosteronismo primario, el Cushing, el Lidl, el Regalix. Y los que tienen normotensión arterial son los que usaron un montón de diuréticos, tubulopatías como el Barter y el Gittelman. Los que tengan una depresión muy grave de potasio no van a responder. Los que sean por hipercalcemia, por administración de bicarbonato, o sea, no lo perdieron, no lo tengan una administración muy importante de bicarbonato, grave de bicarbonato, ampicilina, carbenicilina y penicilina, que son los que van a dar trastornos tubulares, ¿sí? ¿Por qué nos referimos a esto? Porque cuando nosotros vamos a corregir estos pacientes, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le vamos a administrar nosotros cloro a estos pacientes que requieran, que sean cloro sensibles, o sea, que tengan un cloro en la orina bajo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo voy primero a suspender la administración, ya sea de diuréticos, de bicarbonato o de otro álcali. Diuréticos que me va a servir para impedir la pérdida de protones y también para que deje de achicar el volumen. ¿Y cómo los voy a corregir? Con solución de cloruro de sodio, que es el suero fisiológico que tenemos en todos los oficios de enfermería. Yo no voy a corregir la depresión del volumen con cualquier solución como destroza. Yo necesito que tenga cloro. Por eso la forma de dárselo es como cloruro de sodio. ¿eh? Entonces, el cloruro de potasio, en el caso de que el paciente esté hipocalémico, porque aumentó mucho la aldosterona por la hipovolemia, lo voy a hacer después que yo corrija después que yo haya indicado la corrección del volumen. Primero voy a empezar con la corrección del volumen y después voy a agregar el potasio a la solución. Si esta alcalosis es muy grave, bueno, yo puedo hemodializarlo al paciente y con eso voy a arrastrar un montón de bicarbonato. O si no, puedo darle soluciones ácidas, pero esto es muy raro y de mucho riesgo. Habitualmente preferimos hemodializarlo antes que darle ácido clorhídrico completo. Y los que son cloro resistentes, bueno, tengo que suspender la administración de corticosteroides y la inhibición del eje renina-angiotensina-aldosterona para frenar la producción de aldosterona. También le puedo dar acetazolamida, que se acuerdan que habíamos hablado de la anhidrasa carbónica, que era la que convertía el ácido carbónico en bicarbonato y el bicarbonato se reabsorbía. Entonces, si yo inhibo esta anhidrasa carbónica, voy a inhibir esa regeneración de bicarbonato a nivel del túbulo distal.
y entonces le puedo dar entre 250 y 375 miligramos de acetazolamida 1 o 2 veces por día para inhibir esta anhidrasa carbónica en aquellos pacientes que sean cloro resistentes, o sea que tengan una excreción de cloro alta. Estamos. Son raras, son las alcalosis generalmente secundarias, son raras. Lo más común de ver es por depresión de volumen, que es como les marqué yo ahí. Bueno, esto es cuando indicamos ácido clorhídrico, que es muy riesgoso porque es cuando no puede recibir cloruro de sodio, cloruro de potasio, que yo la verdad es que nunca vi un paciente que lo tenga contraindicado, cuando la necesidad de la corrección sea muy, muy inmediata y yo no lo pueda hemodializar, porque yo prefiero hemodializar a hacer esto cuando el pH sea muy alto, mayor a 7,55 y el tipo tenga una encefalopatía hepática, tengo una arritmia cardíaca grave, una intoxicación con digital o una alteración grave de la conciencia. En esos casos puedo darle cloruro, ácido clorhídrico en forma endovenosa. El ácido clorhídrico se da más o menos en 150 miliequivalentes, hay que diluirlo en 1 litro de solución fisiológica y pasarlo lentamente por una vena central, no por una vena periférica, porque es tan ácido que la verdad que es extremadamente irritante, y las tubuladuras por las cuales pasa el ácido clorhídrico habitualmente hay que cambiarlas cada hora y media porque las desnaturaliza. Por eso les digo que es más fácil dializar a este paciente que ponerle ácido clorhídrico. ¿Entendieron más o menos? Sí, profe. Bueno, ¿me quieren preguntar algo? Miren este problema. ¿Qué hacen con esto? Ustedes tienen acá un paciente A. ¿Qué tiene este paciente? El sodio está bien, el potasio está bien, el cloro también, y el bicarbonato bajo. Está bajo. Entonces, ¿qué puedo decir yo? ¿Puedo decir algo? Que puedes tener una acidosis. No, no puedes decir nada. Sería normal. No podés decir nada, porque no tenés el pH. Vos sí o sí necesitas, en estos pacientes para poder hacer el análisis, necesitan, ¿te acordás que yo les había dicho? Necesitan el pH, la PCO2, sí o sí, el ionograma, o sea que necesitan el sodio, necesitan el potasio, necesitan el cloro y también necesitan el bicarbonato. Entonces a ustedes en este caso les faltan el pH y la PCO2. Entonces este paciente no es analizado. ¿Se dan cuenta? Esas son trampas. Si a ustedes les aparece un caso así, en un caso problema, ustedes en un examen tienen que decir, a mí me faltan datos. Yo no puedo hacer el análisis de este estado ácido-base. ¿Está? Sí. Estamos. Entonces, y en este caso, por ejemplo, mira, acá hay un pH de 7,32. ¿Cómo está? ¿Está ácido o alcalótico? Ácido. Levemente ácido. Está ácido. Habíamos dicho que los últimos 2 dígitos del pH tenían que ser similares a la PCO2. ¿Y acá qué nos está pasando? Este tipo tiene una acidosis, entonces yo tengo que saber si es metabólico o no. Analizo la PCO2. ¿Cómo me da la PCO2? ¿Está?
No está muy baja. que está muy baja, muy baja, ¿no es cierto? Y también voy a ver el bicarbonato. ¿Cómo está el bicarbonato? ¿Se acuerdan que el También, bicarbonato muy bajo. está muy bajo? Perfecto. Entonces yo tengo un paciente que tiene una acidosis que parece metabólica, ¿no es cierto? Porque acá tiene muy bajo este bicarbonato. Entonces yo me animo a poner que es metabólica. Pero también tiene muy baja la PCO2. Entonces, ¿esto qué sería? Muy baja. ¿Ácido o alcalótico? ¿Acidosis o alcalótico? ¿Eh? Alcalosis. Perfecto. Entonces tiene una alcalosis. ¿Qué? Respiratorio. Perfecto, respiratoria. Entonces yo ahora me voy a ir a analizar el gamma. Y habíamos dicho que era el sodio menos el cloro que... ¿Dónde está el cloro? Acá. 122 más el bicarbonato que habíamos dicho que era 7. Entonces es 140 menos 129. ¿Cuánto me da esto? 10 menos 9, 1. 3 menos 2 me da 1. Me da 11 el anión GAP. ¿Cómo me da? 11. Normal. Entonces yo acá puedo decir que este paciente tiene una acidosis metabólica GAP normal con una alcalosis respiratoria. Entonces yo acá estoy en presencia de un trastorno mixto. ¿Se dan cuenta? No es tan difícil. Si yo lo pienso, no es tan difícil, ¿no es cierto? Y eso es lo que a ustedes les tiene que quedar claro. Tienen que ir analizando cada uno de los componentes. Lo tienen que hacer así. A ver si hay otro. No me acuerdo. No tengo más. Bueno,